Hace 20 años, Vladimir Putin calificó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Sin embargo, para muchos pueblos que habitaban el Imperio Soviético, esa catástrofe en realidad se convirtió en una verdadera salvación. Una oportunidad para una vida normal, poder resolver problemas internos y externos y elegir su camino de desarrollo. Y, sobre todo, no escuchar al gran papá del Kremlin. Sin embargo, muchos pueden hacerse una pregunta bastante lógica. ¿Podía entonces, en aquel lejano 1991, sobrevivir la unión indestructible de repúblicas libres? ¿Tenía alguna posibilidad de salvarse? Porque apenas unos meses antes del GKHP, el gran oso ruso rugía, se retorcía, pero no tenía ninguna intención de morir. ¿Cómo fue posible que un golpe de Estado que duró solo 3 días pusiera en marcha un proceso completamente irreversible? Hoy vamos a analizar la situación política interna que se formó en vísperas del golpe de agosto. Por supuesto, también revisaremos el propio golpe. Pero lo más importante, evaluaremos sus consecuencias geopolíticas. Y en general, vamos a reflexionar si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Este video es una continuación lógica del anterior sobre cómo Gorbachov intentó preservar el país de manera inesperada y laica como un payaso debe. Lo que sucedía en la primavera del 91, en la primavera de 1991, a muchos les parecía, y no sin razón, que la unión que alguna vez fue única y poderosa se estaba deslizando gradual e inevitablemente hacia el abismo. Esto se notaba principalmente por la profunda crisis económica a la que llevaron las reformas a medias y no siempre adecuadas a la situación real de Gorbachov. La inflación galopante, junto con la escasez de artículos de primera necesidad, llevó a un deterioro drástico del ya de por sí bajo nivel de vida. La mano invisible del mercado, en la que muchos expertos tenían esperanzas, no pudo traer éxito porque no existían mecanismos legales para proteger la iniciativa privada. Los primeros empresarios soviéticos a menudo se convertían en víctimas tanto de criminales experimentados como de extorsiones por parte de las fuerzas del orden y la burocracia, que buscaban obtener su mordida. De hecho, esas personas tan emprendedoras e ingeniosas tenían que actuar bajo su propio riesgo. En política, los procesos también eran contradictorios. La democratización y el fin del monopolio del Partido Comunista permitieron que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas surgieran legalmente otros partidos. Estos partidos tenían puntos de vista alternativos sobre lo que estaba ocurriendo y proponían sus propias formas de salir de la situación existente. Por primera vez desde la revolución de 1917 la gente tuvo una verdadera oportunidad de elegir, algo que un par de años antes era completamente impensable. Sin embargo, los altos mandos del partido seguían en puestos clave del gobierno, lo cual era inaceptable para muchos. Después de todo, como se pensaba antes, el Partido Comunista de la Unión Soviética existía para guiar a la sociedad en el camino hacia la construcción del comunismo. Y si el comunismo era inalcanzable, de lo cual en 1991 ya hablaban todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, entonces, ¿para qué servía ese partido? Ninguno de los constructores del brillante futuro quiso dejar sus cómodas oficinas, por eso muchos comunistas convencidos se volvieron liberales y demócratas. Por si acaso. Pero el problema principal, y esto ya era visible a simple vista, era que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se estaba desmoronando, literalmente se estaba rompiendo por las costuras. Ya no se podían ocultar estos problemas. A principios de 1991, de las 15 repúblicas de la Unión, 6 ya habían elegido definitivamente el camino de separarse de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: Lituania, Letonia, Estonia, Armenia, Georgia y Moldavia. Ellos prefirieron salir de la unida familia soviética para vivir su propia vida de manera independiente. Las autoridades intentaron reprimir estos procesos, pero los hechos sangrientos en Vilna y Riga mostraron la clara actitud antisoviética de la población local. Y para reprimir todo esto por la fuerza, habría que bañar al país en sangre. A eso, Gorbachov no se atrevió. El destino le dio una oportunidad con un referéndum en toda la Unión sobre la preservación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Realizado el 17 de marzo de 1991, más del 76% de los votantes apoyaron su permanencia. En el video anterior analicé en detalle cuáles son las razones de ese resultado tan fenomenal. Pero, sea como sea, las autoridades obtuvieron un motivo oficial para evitar la disolución definitiva de la Unión,
para que 9 de las 15 repúblicas relanzaran este fallido proyecto llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la historia, este último intento de revivir el sistema soviético se conoció como el proceso de Novo-Ogaryovo, la Unión de Repúblicas Soviéticas Soberanas. Sí, no escucharon mal. Así es como se suponía que se llamaría el Imperio Soviético después de la actualización planeada. La fachada seguía siendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero ahora serían repúblicas soberanas, no socialistas. Se publicó el 15 de agosto y su firma solemne estaba programada para el 20 de agosto, y de esta manera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debía recibir un nuevo impulso. Pero en realidad todo resultó diferente. El Tratado de la Unión realmente ampliaba significativamente los poderes de las repúblicas de la Unión, principalmente en las esferas socioeconómica y cultural. Además, las élites políticas locales obtuvieron poderes que antes estaban en manos de Moscú. Así, esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas renovada y descentralizada debía convertirse en una federación real, donde todos sus sujetos tuvieran iguales derechos y oportunidades. Eliminan del texto toda la confusión sobre el Partido Comunista y la construcción futura del comunismo. Hace tiempo que nadie creía en esa tontería y ahora tocaba dejarla atrás. Y a nivel oficial también había sus propios matices. En el proceso de Novogoriovka solo participaron representantes de 9 repúblicas de la Unión: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Los países bálticos, junto con Armenia, Georgia y Moldavia, quedaron excluidos permanentemente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De esta manera ya se puede afirmar que conservar Gorbachov y muchos a su alrededor eran conscientes de esto. El imperio contraataca. Pero también había quienes no eran conscientes de esto o simplemente no querían aceptar la realidad con una mentalidad conservadora. Parte de la élite gobernante, que decía apoyar a Gorbachov y su rumbo, en realidad saboteaba sus decisiones y buscaba mantener todo igual. Estos elementos opositores dentro de la cúpula gobernante existían desde los primeros días de la perestroika, pero durante un tiempo se disfrazaban de fieles y leales miembros del partido, y solo la amenaza de la desintegración los obligó a salir y actuar abiertamente. El intento pasó a la historia con el nombre de Golpe de Agosto. Los conspiradores representaban a esa parte de la alta nomenclatura del partido que se negaba rotundamente a adaptarse a las realidades de la vida. Para ellos, la época dorada fue la era estable de Brezhnev, y algunos eran estalinistas declarados. Por eso, los seguidores del futuro puro tenían una actitud muy negativa hacia la transición de la economía soviética al mercado, el abandono del comunismo y la democratización sociopolítica. A las revoluciones de Europa del Este, que de hecho las sacaron del control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero lo más importante, les aterraba la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque en ese caso perderían definitivamente su poder. No es casualidad que los golpistas decidieran atacar justo en la víspera de la firma del nuevo Tratado de la Unión, el 19 de agosto, para llevar a cabo su plan. Eludiendo la Constitución y otras leyes, crearon un órgano especial llamado Comité Estatal para el Estado de Emergencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abreviado como GKCHP. Lo formaban 8 miembros de la élite soviética, liderados por el vicepresidente Gennady Yanayev. El principal organizador del golpe fue el jefe de la KGB, Vladimir Kiryushkov, lo cual no sorprende, ya que la KGB era la más interesada en preservar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el sistema soviético. Siempre ha sido así. ¿Acaso no recuerdan de qué organismo proviene el actual gran reunificador de las tierras rusas?
En todos los golpes de Estado, los principales protagonistas han sido miembros de las fuerzas de seguridad. Por eso nos sorprendió el papel de otros dos miembros del GKCHP, el ministro de Defensa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Dmitry Yazov y el ministro del Interior Boris Pugo. 3 días que cambiaron el mundo. John Reed fue un escritor estadounidense y comunista convencido en su época. Escribió 10 días que estremecieron al mundo sobre la llegada al poder de los bolcheviques en 1917. Pues bien, para la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas solo hicieron falta 3 días. 3 días que estremecieron al mundo y lo cambiaron para siempre, del 19 al 21 de agosto de 1991. Imagínate la escena, una mañana soleada del 19 de agosto lunes. La gente apenas despertaba y se preparaba para trabajar cuando de repente anuncian por la radio una noticia urgente en toda la Unión. El presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gorbachov, está gravemente enfermo, no puede cumplir con sus funciones, y por eso sus poderes pasan al vicepresidente del país, Gennady Yanaev. También se anunció la creación del máximo órgano de poder estatal, el GKCHP de la realidad. Gorbachov descansaba en la casa de campo gubernamental de Foros, en la costa sur de Crimea. Por orden de los conspiradores, la Guardia desconectó la comunicación externa la noche anterior. Durante 3 días, el líder de un país antes poderoso fue prisionero o rehén, aunque en condiciones cómodas. Mientras tanto, en todo el país se difunde el decreto del GKCHP sobre la imposición del estado de emergencia por un periodo de 6 meses. Esto implicaba prohibir mítines, manifestaciones, huelgas y suspender actividades de partidos políticos, organizaciones sociales y movimientos de masas. En la práctica, esto significaba un retroceso total de la democratización y el regreso a la dictadura de partido único. Para evitar que otros hicieran lo mismo, los generales golpistas desplegaron tropas y vehículos blindados en Moscú, que ya habían reunido en la capital. Así, los logros de la perestroika en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quedaron anulados. Desconocidos. Los miembros del GKCHP no tomaron en cuenta un factor sumamente importante, el estado de ánimo de las amplias masas populares. En 1991 la gente ya no era un rebaño intimidado y reprimido, ni tenía sus mentes lavadas por la propaganda. Los años de apertura y democratización no pasaron en vano. La gente dejó de sentirse simplemente población, se convirtieron en ciudadanos con quienes las autoridades tenían que contar. Esta simple y verdadera verdad, aquellos criados en el espíritu servil soviético nunca pudieron comprenderla. No olvidemos el papel de la personalidad en la historia. Boris Yeltsin fue el primer presidente de Rusia. Por mucho que después lo hayan insultado con todas las groserías y se hayan burlado de su afición a las bebidas alcohólicas, en aquellos decisivos días de agosto demostró verdaderos milagros de valentía y coraje. Convirtiéndose de hecho en el centro de la resistencia al golpe, sus acciones fueron decididas y sin demora. Declaró abiertamente las acciones del GKCHP como un golpe de Estado y llamó a los ciudadanos del país a defender el orden constitucional. En Moscú, San Petersburgo y otras ciudades, decenas de miles de personas salieron a manifestarse en defensa de la democracia y el orden constitucional. Y no solo en Rusia, sino también en otras repúblicas. El 20 de agosto en el centro de Kiev hubo una gran manifestación organizada por el Movimiento Popular de Ucrania y otras fuerzas democráticas. También hubo protestas serias en Tallinn, Riga, Tiflis y Minsk. La gente salía tras las calles porque entendía una simple verdad. Si el GKCHP se mantenía en el poder, todos sus planes de independencia, o al menos de ampliación de la autonomía, serían simplemente anulados. Es probable que las nuevas autoridades enviaran tropas para reprimir protestas. Pocos querían volver a los tiempos de Brezhnev y mucho menos a los de Stalin. Y, volviendo al tema de la personalidad en la historia, hay que señalar la indecisión y la falta de una evaluación adecuada de la realidad por parte de los propios conspiradores. Los periodistas notaron que en su única conferencia de prensa, los miembros del GKCHP lucían apagados, desanimados, y muchos tenían las manos temblorosas. Era evidente la mala organización del golpe, la falta de coordinación y una pobre comprensión de la situación. Muchos militares se negaban a cumplir las órdenes de dispersar manifestaciones y desalojar edificios tomados por manifestantes, mientras el número de protestantes aumentaba cada hora, especialmente en Moscú.
La noche del 20 al 21 de agosto, tras un enfrentamiento en el Anillo de los Jardines entre manifestantes y vehículos blindados de la división de Tamán, murieron 3 personas. La muerte de personas inocentes indignó aún más a una sociedad ya alterada. Asustado por la magnitud de las protestas y sin querer asumir más víctimas, el GKCHP retrocedió y ordenó retirar a los soldados y el equipo militar de Moscú para evitar un derramamiento de sangre. Con estas acciones, los golpistas, en esencia, reconocieron su derrota. Finalmente comprendieron que la gran mayoría del pueblo estaba categóricamente en contra de regresar al pasado. Por eso, solo podían mantenerse en el poder única y exclusivamente mediante el uso de la fuerza. Y para eso tendrían que derramar mucha sangre. Pero los miembros del GKCHP no tenían la determinación ni la sed de sangre de Stalin y otros dictadores similares. Por eso decidieron retirarse mientras aún podían. Con el regreso de Gorbachov a Moscú, en la noche del 22 de agosto, el golpe de agosto fue finalmente sofocado. Más tarde, todos los rebeldes fueron arrestados, excepto el ministro del Interior, Pugá, quien se pegó un tiro en la cabeza. El último intento. El fracaso del GKCHP impidió la firma del Tratado de la Unión. De hecho, el golpe de Estado causó el efecto contrario. Las repúblicas que antes habían expresado su deseo de permanecer en la Unión renovada comenzaron a salir de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El primer ejemplo fue Ucrania, que proclamó su independencia el 24 de agosto de 1991. Luego siguió una reacción en cadena. Durante el mes se tomaron decisiones similares en Azerbaiyán, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y en todos los demás que quedaban. Ya nadie quería quedarse en el barco que se estaba hundiendo. Sin embargo, el hecho de que casi todos los que podían salieron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no significa que no intentaron reanimar el imperio. De hecho, lo intentaron mucho. De septiembre a diciembre de 1991, Moscú intentó repetidamente salvar los restos de ese barco que se estaba hundiendo. Ahora, en vez de Gorbachov, que perdió su poder y autoridad, fue Yeltsin quien tomó el control. Intentó retener Ucrania, Bielorrusia y, si podía, Kazajistán y otras repúblicas de Asia Central por todos los medios. Pero ante todo, el presidente ruso buscaba mantener el control específicamente sobre Ucrania, ya fuera como parte de una unión renovada o en algún otro tipo de integración. Con tal de que Moscú gobernara Kiev. No en vano, Yeltsin decía abiertamente que con Ucrania, Rusia sería una potencia europea, y sin Ucrania sería asiática. Esta idea fue confirmada después por el estratega y politólogo estadounidense Zbigniew Brzezinski, quien afirmó que sin Ucrania, Rusia dejaría de existir. Con Ucrania comprada y luego sometida, Rusia automáticamente se convierte en un imperio. Ahora entienden por qué Putin inició primero una invasión híbrida y luego una invasión a gran escala. Sin embargo, en 1991, el Kremlin no logró mantener el control ni sobre Ucrania, ni sobre Bielorrusia, ni sobre nadie más. Especialmente para que Yeltsin no tuviera ninguna duda sobre el ánimo del pueblo ucraniano, el 1 de diciembre se realizó un referéndum en toda Ucrania. En él, casi el 91% de los ucranianos manifestó su deseo de vivir de forma independiente, sin depender de nadie. Voilà, como se dice por ahí. Por cierto, Ucrania fue el único de los 15 países postsoviéticos que hizo estas manifestaciones de voluntad. En los demás, solo bastaba la decisión del Parlamento. Tras esos resultados, en Moscú ya no supieron cómo responder. Por eso Yeltsin aceptó reconocer la independencia de Ucrania, firmando los acuerdos de Belavesa, y la finalización legal de la existencia del Imperio Soviético se formalizó el 26 de diciembre de 1991 por decisión del Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí es donde debe estar. Entonces, ¿había alguna oportunidad? Por supuesto, aquí prefiero hechos concretos, pero aún así consideremos, por así decirlo, una historia alternativa. Para esto debemos considerar varias opciones. Si el Camino de Agosto no hubiera ocurrido y el nuevo Tratado de la Unión se hubiera firmado, lo más probable es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se hubiera conservado en una forma más liberal y descentralizada. Claro, ya no sería la misma unión de antes, sino una versión reducida de 9 repúblicas. En el futuro, las contradicciones entre las repúblicas y el centro, junto con las ambiciones de las élites locales, probablemente habrían causado una desintegración gradual. Si no en un año, entonces en unos 5 o 10 años.
Un escenario mucho peor para todos habría sido que el GKCHP se mantuviera en el poder. Si los golpistas hubieran reprimido las protestas por la fuerza, la nueva dictadura inevitablemente habría provocado resistencia en las repúblicas y, muy probablemente, habría llevado a una guerra civil. Y los problemas económicos que ya estaban surgiendo habrían quedado sin resolverse, lo que habría hecho imposible la preservación de la Unión a largo plazo. Pero en la realidad, el golpe de agosto finalmente enterró los planes de Gorbachov y luego de Yeltsin de preservar el imperio en cualquier forma. El GKCHP no le dio nueva vida a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con sus propias manos, sino que más bien la asfixió por completo. Las élites republicanas y la gente común temían la repetición de manifestaciones conservadoras como las de Stalin o Brezhnev, por lo que buscaban alejarse de Moscú rápidamente. Deshacerse del control de la Unión, sentirse realmente independientes y detener estos procesos ya era completamente imposible. Eso es todo, gracias por su atención, hasta luego.